¿La inteligencia artificial es nuestra más grande esperanza o nuestra perdición? Es una pregunta que de verdad divide a todo el mundo, a expertos y al público en general. En esta primera parte de nuestro análisis sobre la guía de Melanie Mitchell, vamos a intentar separar la ciencia real de la pura ficción para entender, qué hay detrás de todo este debate tan pero tan intenso. Para que se hagan una idea, hay una anécdota de la propia autora que es casi perfecta. Resulta que, yendo a un debate sobre IA, Melanie Mitchell se perdió dentro del edificio de Google Maps. Pensemos un segundo en esa ironía. Una de las mayores expertas en IA, completamente desorientada en la sede de la empresa que ha mapeado literalmente el mundo entero. Esto ya nos dice muchísimo sobre dónde estamos parados con la IA. Y esa anécdota irónica captura a la perfección el estado del debate actual. Es un campo de extremos, absolutos. Por un lado, se le ve como la mayor esperanza de la humanidad, una campaña noble para resolver nuestros problemas más gigantes. Y por el otro, hay quienes, como Elon Musk, lo describen como una forma de invocar al demonio, así sin punto medio. Entonces, ¿cómo se le puede encontrar sentido a todo esto? Para separar la realidad de la ficción, me parece que tenemos que volver al principio. Solo si entendemos los orígenes de la IA, vamos a poder desenredar la confusión actual y ver qué promesas son reales y cuáles, son solo ruido. Este choque de visiones nos lleva directo al corazón del debate. En el fondo, todo se reduce a una pregunta fundamental que divide al campo. ¿Estamos creando progreso o estamos creando una amenaza? A ver, exploremos un poco estas esperanzas y estos temores. Y esto lo ilustra de forma clarísima. Por un lado, la visión casi utópica de empresas como DeepMind, de Google, con su lema, resolver la inteligencia para resolver todo lo demás. Suena increíble, ¿no? Pero por otro lado tenemos las advertencias casi apocalípticas de figuras como Elon Musk, que la considera la mayor amenaza para nuestra existencia. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pueden ambas visiones ser ciertas al mismo tiempo? Y es que, precisamente porque estas visiones tan opuestas coexisten, el resultado es, inevitable, un campo que está lleno de confusión. Dependiendo de a quién se le pregunte, parece que hemos avanzado muchísimo, o casi nada. Esto crea un panorama súper difícil de navegar. Miren nada más estas afirmaciones. Todas están circulando al mismo tiempo. Se dice que hemos avanzado muchísimo y a la vez que no hemos avanzado casi nada, que estamos a un pasito de lograr una IA verdadera, o que en realidad faltan siglos, que va a resolver todos los problemas o que va a destruir a la humanidad. Es de verdad un caos de narrativas. Para entender este caos, la única solución es retroceder en el tiempo. Vamos a explorar el origen de este sueño de la IA, sus raíces, a un momento en el que la promesa parecía ilimitada y la visión era increíblemente audaz. Desde el mismísimo nacimiento de la computación, la idea de la IA ha estado ahí. Pioneros como Alan Turing no solo estaban construyendo máquinas de cálculo, ellos veían el pensamiento humano como un proceso casi mecánico, algo que en teoría podía ser replicado en un programa. Para ellos, era el siguiente paso lógico. Y las expectativas, se dispararon casi de inmediato. Miren esta cita de 1958 del New York Times. Estaba hablando de un algoritmo llamado Perceptron, uno de los primerísimos intentos de imitar una neurona, y ya se prometía una máquina consciente de su propia existencia. Esto nos demuestra que el hype, esto de la emoción desbordada, no es nada nuevo. Ha estado en el ADN de la IA desde el principio. Esta historia de grandes promesas seguidas de grandes decepciones no fue algo de una sola vez. De hecho, creó un patrón que se repetiría durante décadas. Los expertos en el campo tienen un nombre para este ciclo: las primaveras e inviernos de la IA. Y esto nos muestra perfectamente ese ciclo. Primero llega una primavera. Una nueva idea genera un optimismo increíble, los medios se llenan de promesas y el dinero empieza a fluir. Pero luego, cuando los avances no cumplen con esas expectativas desbordadas, llega el invierno. La financiación se corta, el interés se desvanece y el campo, se enfría. Este ciclo se ha repetido una y otra vez. Este ciclo constante de promesas y fracasos nos obliga a hacer una pausa. Quizás el problema de fondo es que hemos estado persiguiendo algo sin haberlo definido primero.
Y esto nos lleva a la pregunta más fundamental de todas, una que, curiosamente, el campo de la IA a menudo ha tratado de evitar. ¿Qué es exactamente la inteligencia que se está tratando de crear? Melanie Mitchell usa esta metáfora que me parece perfecta. Es como una maleta sobrecargada con la cremallera a punto de estallar. Adentro tiene lógica, emoción, creatividad, conciencia, sentido común. Es un concepto tan amplio y complejo que es casi imposible de definir con una sola frase. Entonces el punto crucial es este. Para evitar el problema de la definición, el campo se dividió. Por un lado está el objetivo científico, que busca entender la inteligencia biológica para replicarla. Y por otro, el objetivo práctico o de ingeniería, que simplemente quiere construir sistemas que hagan tareas específicas muy bien, sin importar si piensan como un ser humano o no. Y todo esto nos deja con la gran pregunta que vamos a explorar en la segunda parte. Estamos viviendo, sin duda, la primavera más intensa en la historia de la IA. La pregunta que todo mundo se hace es, ¿esta vez es diferente? ¿Estamos de verdad al borde de algo nuevo o simplemente estamos en la cima de otra burbuja que está a punto de estallar y nos va a llevar a otro largo invierno? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. En la primera parte de este análisis estuvimos viendo las bases de la inteligencia artificial. Hoy nos metemos de lleno en la segunda parte para enfocarnos en uno de sus desafíos más pero más monumentales, el lenguaje. Vamos a intentar desentrañar por qué lograr que las máquinas de verdad entiendan cómo hablamos es muchísimo más complicado de lo que uno podría pensar. Y todo comienza con una historia que en apariencia es súper simple. Escuchen con atención. Un hombre, una hamburguesa, una camarera. Parece una escena de lo más cotidiana, ¿verdad? Pero resulta que dentro de este pequeño relato se esconde un abismo de complejidad que, créanme, pone a prueba todos los límites de la inteligencia artificial que tenemos hoy. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Se comió el hombre la hamburguesa? Para cualquiera de nosotros, la respuesta es obvia, un no rotundo. Pero un momento, ¿cómo lo sabemos? La historia, si se fijan bien, nunca lo dice explícitamente. Esa facilidad que tenemos los humanos para leer entre líneas es precisamente lo que se convierte en un muro casi insuperable para una máquina. Para entender bien este desafío, nuestro análisis de hoy va a seguir esta ruta. Primero, vamos a desglosar todo el conocimiento oculto que hay en esa simple pregunta. Luego, veremos la ilusión de progreso en la IA, con algo llamado la regla 90/10. Abordaremos la barrera del significado, exploraremos la eterna búsqueda del sentido común y terminaremos con una reflexión sobre cuál es el verdadero riesgo de la IA actual. Muy bien, empecemos por el principio. Para que una máquina pueda responder bien a esa pregunta, primero tenemos que entender todo el conocimiento que un ser humano aplica al instante, casi sin darse cuenta. Pensemos un segundo en toda la información que no está escrita pero que procesamos en un parpadeo. Sabemos que una hamburguesa quemada es mala. Entendemos que cuando dice estupenda es puro sarcasmo. Interpretamos hecho una furia como que está enojadísimo. Y claro, conectamos el no pagar con que no comió y no le gustó. O sea, es todo un universo de conocimiento tácito, de sentido común, que las máquinas simplemente no tienen. Ahora, a pesar de este problemón, la IA ha tenido unos éxitos que son de verdad asombrosos en el procesamiento del lenguaje. Y esto nos puede llevar a pensar que el problema está casi resuelto. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Es que, después de 2012, el aprendizaje profundo lo cambió todo en el reconocimiento de voz. De un día para otro podíamos dictarle al teléfono con una precisión casi perfecta. Parecía un salto gigantesco, la mejora más grande en 20 años. Muchos pensaron, listo, ya conquistamos el lenguaje. Y aquí viene la pregunta clave. Un sistema de estos puede transcribir la historia del restaurante palabra por palabra sin errores. ¿Pero entiende algo de lo que acaba de procesar? La respuesta lamentablemente es no. Y es que transcribir no es lo mismo que comprender. Esa es la diferencia fundamental. En ingeniería hay una regla muy conocida que se aplica perfecto a la IA.
Llegar al 90% de precisión en algo, como el reconocimiento de voz, fue la parte rápida, por así decirlo. Pero ese último 10%, ese último 10%, el que necesita ser de verdad robusto, el que tiene que lidiar con ruido, con acentos y, sobre todo, con el significado de las palabras, bueno, ese se lleva el 90% del esfuerzo. Porque ese pedacito que falta exige comprensión real. Esto nos lleva directamente al corazón del problema, a un concepto que la autora Melanie Mitchell llama la barrera del significado. Podríamos decir que es el obstáculo fundamental que hoy por hoy separa a la IA de la inteligencia humana. Esto lo explica todo. No se trata solo de procesar datos como loco, se trata de entender el porqué, el contexto, las implicaciones. Es la diferencia entre reconocer los píxeles que forman la palabra hamburguesa y saber qué es una hamburguesa, a qué sabe y por qué a nadie le gustaría una quemada. Esa es la barrera del significado. Miren, por ejemplo, los sistemas de preguntas y respuestas. Hay muchos tests que supuestamente miden la comprensión lectora de la IA, como uno llamado SQuAD. Pero en realidad lo único que miden es su habilidad para encontrar un pedacito de texto que encaje con la pregunta. Es como un buscador súper avanzado de patrones, no comprensión de verdad. La respuesta siempre está ahí, escrita en el texto, no requiere pensar ni inferir nada. Y esta falta de comprensión del contexto, claro, lleva a errores que son hasta cómicos. La frase en inglés "take it with a grain of salt", que significa algo como "tómalo con pinzas" o "con reservas", fue traducida literalmente por un sistema antiguo. El resultado, algo así como "trajera una barra de sal". Esto nos muestra de una forma brillante que sin entender la cultura y los modismos, los sistemas se rompen de maneras muy poco humanas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están tratando los investigadores de saltar esta barrera? Bueno, el santo grial de todo esto es el sentido común, ese conocimiento intuitivo que todos tenemos sobre cómo funciona el mundo y que damos totalmente por sentado. Para que una IA se parezca un poco más a la inteligencia humana, necesita desesperadamente estos componentes. Necesita saber cosas obvias como que si sueltas algo, se cae. Necesita poder crear conceptos abstractos como justicia o ironía. Necesita ser capaz de hacer analogías y fundamentalmente entender la causa y el efecto, no solo ver que dos cosas pasan al mismo tiempo. Y ojo, que se ha intentado. Hubo proyectos monumentales, como uno llamado Psych, que durante décadas intentó meterle a mano a una computadora millones de reglas de sentido común. Este enfoque, que se conoce como IA simbólica, demostró que tratar de capturar todo el conocimiento humano en reglas es una tarea, bueno, casi imposible. Y al final, su impacto fue bastante limitado. Todo esto nos va llevando a una conclusión bastante importante. Quizás nuestra mayor preocupación no debería ser que las máquinas se vuelvan superinteligentes, sino algo mucho más inmediato, mucho más tangible. Esta frase de uno de los mayores expertos en IA del mundo es como un balde de agua fría. A pesar de todo lo que leemos en las noticias, la distancia que nos separa de una inteligencia artificial de nivel humano sigue siendo enorme. Estamos muy lejos. Miremos esta imagen un segundo. Al instante entendemos la broma. Es Barack Obama pisando discretamente la báscula de un colaborador. Para entender esto, necesitamos reconocer caras, saber qué es una báscula, entender la física intuitiva de la presión, el contexto social de una broma entre colegas, la cara de diversión. Para una IA, esto es un océano de complejidad que no puede navegar. Y aquí está la gran paradoja. El peligro real, tal vez, no es una futura superinteligencia malvada. El problema es que ya hemos puesto sistemas de IA estúpidos, en el sentido de frágiles y sin comprensión, a cargo de áreas críticas de nuestra sociedad. Así que el punto crucial es este. Tendemos a tratar a la IA como si fuera una persona. Le atribuimos intenciones, comprensión, una fiabilidad que simplemente no tiene. El mayor riesgo a corto plazo es nuestra confianza ciega, el delegar decisiones importantes a sistemas que, por carecer de sentido común, pueden fallar de formas que ni siquiera podemos predecir. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar. Si el verdadero peligro no es que las máquinas se vuelvan demasiado listas, sino nuestra confianza excesiva en sistemas que todavía son muy frágiles, ¿cómo decidimos dónde trazar la línea? ¿Cuánta autonomía es demasiada autonomía?
A ver, el mundo de la inteligencia artificial está lleno de promesas increíbles, ¿no? Pero también de temores, y temores muy profundos. Para navegar por este territorio tan complejo se necesita una guía. ¿Y hoy? Bueno, hoy nos vamos a centrar en una de las voces más claras y sensatas que hay en este campo, Melanie Mitchell. Ella misma lo pone así. ¿Va a destruir la democracia? ¿Va a causar la extinción humana? La verdad, no creo que ninguno de nosotros tenga la respuesta todavía. Uf, esta cita resume perfectamente la incertidumbre en la que estamos todos. Lo interesante de Mitchell es que no ofrece respuestas fáciles. Lo que sí da son herramientas para pensar, para analizar mejor estas preguntas tan gigantes. Entonces, ¿quién es exactamente esta guía que nos puede ayudar a ver a través de la niebla de la IA? Bueno, vamos a conocer a Melanie Mitchell. Para empezar, es catedrática en el Instituto Santa Fe. Ojo, este no es cualquier lugar, ¿eh? Es un centro de investigación mundialmente famoso que se dedica a los sistemas complejos. Y ya esto nos da una pista importantísima sobre su enfoque. Ella no ve la inteligencia artificial como algo aislado, sino como parte de un todo mucho más grande. Y es que, si vemos sus áreas de investigación, nos damos cuenta de lo amplio que es su campo de visión. No es solo inteligencia artificial y machine learning, también se mete de lleno en ciencia cognitiva, sistemas complejos y, muy importante, la creación de analogías. Hay que quedarse con esto último, lo de las analogías, porque es crucial para entender cómo piensa. Pero su influencia no se queda solo en el mundo académico. Para nada. Tiene un boletín, AI, A Guide for Thinking Humans, con más de 40,000 suscriptores. ¡40,000! Eso nos dice mucho sobre su rol como educadora, ¿no? Su habilidad para traducir estas ideas tan complejas para que más gente las entienda. Y ese compromiso sigue. Tiene un curso en línea, Introducción a la Complejidad, que ya han tomado más de 25,000 estudiantes. O sea, es evidente que le apasiona hacer que estos temas, que pueden parecer súper intimidantes, sean accesibles. Y aquí llegamos al corazón de su filosofía. Para ella, esto no se trata solo de programar o de código. No. Para Mitchell, si de verdad queremos entender la inteligencia artificial, primero que nada, tenemos que entender la cognición humana. Esto no es nuevo para ella. De hecho, desde el mismísimo inicio de su carrera, su tesis doctoral se centró justo en eso, en la creación de analogías. O sea, esa capacidad que tenemos de ver relaciones abstractas en un lado y aplicarlas en situaciones totalmente nuevas. Piénsenlo, esa es la base de la creatividad, del entendimiento profundo. Y es justo algo que a las máquinas de hoy les cuesta un mundo. Si tuviéramos que resumir toda su tesis central en una sola frase, sería esta. La inteligencia artificial es más difícil de lo que pensamos. Y ojo, esto no es ser pesimista. Para nada. Es una llamada al realismo, a tener un poco de humildad intelectual frente a este desafío tan enorme. Y la historia de la propia IA le da la razón. Es como un ciclo de primaveras, de optimismo extremo, seguidas por inviernos de gran decepción. Mitchell siempre nos recuerda que ya hemos estado aquí antes. Desde los años 60 se viene prometiendo una IA a nivel humano en una generación. Pero la realidad siempre termina siendo mucho más complicada. Esto se ve clarísimo en algo conocido como la paradoja de Moravec, que es fascinante. Básicamente dice que las cosas que para nosotros son súper difíciles, como el ajedrez a nivel de un gran maestro o los cálculos complejos, para la IA son relativamente fáciles. Pero, y aquí viene lo bueno, las cosas que para cualquier persona son pan comido, como tener sentido común o simplemente caminar por una habitación, para las máquinas son increíblemente difíciles. Uno de los problemas de fondo es lo que ella llama aprendizaje por atajos. ¿Qué significa esto? Que la IA en realidad no aprende conceptos, aprende correlaciones estadísticas. El ejemplo clásico es genial para entenderlo. Un sistema que aprende a diagnosticar cáncer de piel maligno asociándolo con la presencia de una regla en la foto, simplemente porque los médicos suelen medir las lesiones. O sea, llega a la respuesta correcta, sí, pero por la razón completamente equivocada. Y claro, este aprendizaje por atajos lleva a lo que se conoce como fragilidad. Como estos sistemas no tienen sentido común,
pues fallan de las maneras más extrañas. El ejemplo del coche autónomo que frena en seco porque ve una señal de stop en un cartel publicitario es perfecto. Simplemente no entiende la diferencia entre un objeto real y su representación. Y todo esto nos trae directos a hoy, a la frontera actual, la era de la IA generativa. Un mundo lleno de esperanzas, sí, pero también de miedos, y un concepto que Mitchell usa mucho, la inteligencia irregular. Y este concepto de inteligencia irregular describe a la perfección el estado actual de las cosas. O sea, una IA puede ser absolutamente brillante escribiendo un poema con el estilo de Shakespeare y al segundo siguiente fallar miserablemente en una pregunta de razonamiento básico. Sus habilidades son impresionantes, sí, pero son desiguales, son irregulares y por eso poco fiables. Lo bueno de Mitchell es que siempre mantiene una perspectiva muy equilibrada. Por el lado de la esperanza, claro que sí, la IA tiene el potencial de revolucionar la ciencia, de hacer el transporte muchísimo más seguro, de liberarnos de trabajos repetitivos e incluso de servir como una herramienta increíble para expandir nuestra propia creatividad. Pero luego está la otra cara de la moneda, los miedos. El riesgo de que estas herramientas magnifiquen los sesgos que ya tenemos, que se usen para crear desinformación, que alteren el mercado laboral y concentren todavía más poder en unas pocas empresas. Y uno muy sutil, pero peligroso, que empecemos a confiar ciegamente en sistemas cuyas limitaciones en realidad no entendemos. Y aquí toca una de sus preocupaciones más profundas. Ella dice, es posible que como sociedad nos volvamos más tolerantes con la mediocridad. El temor no es tanto que la IA iguale el talento humano, sino que nos conformemos con contenido suficientemente bueno y barato generado por máquinas, y que poco a poco bajemos nuestros estándares de calidad. Así que, para ir cerrando, volvemos al principio, a su papel como guía. Todo su trabajo, al final, lo que busca es ayudarnos a navegar el futuro que se viene con la AI, y hacerlo sin pánico, pero también sin una fe ciega. Hacerlo simplemente con pensamiento crítico. Porque para ella, y creo que este es el punto clave, la misión no es solo construir máquinas inteligentes, es usar este tremendo desafío para algo más profundo, para entender mejor qué es la inteligencia en sí misma. La IA, al final, es como un espejo que nos obliga a examinar nuestras propias mentes. Y esta idea final resume el desafío central de nuestra era. Ya hemos construido máquinas increíblemente poderosas, eso está hecho. La verdadera pregunta, la que de verdad importa, es ¿cómo construimos máquinas que sean sabias?